Este video es para iniciarnos en la programación en Java. Uno siempre antes de iniciar en un lenguaje o aprender un lenguaje tiene que aprender a hacer el hola mundo. El hola mundo es el que nos va a enseñar a nosotros más o menos cómo va a funcionar el lenguaje. Entonces vamos a empezar pues en Java pues uno puede utilizar varios IDEs o puede trabajar simplemente en un editor de texto. Yo que recomiendo pues trabajar con los IDEs porque los IDEs te facilitan muchísimo la vida y es mejor pues uno hacer en un paso las cosas que ponerse uno a hacer 10 pasos para compilar, para escribir el código, para ejecutarlo. Cambio aquí los IDEs te prestan a vos todos esos servicios. Yo prefiero personalmente mejor el Eclipse pues, porque el Eclipse es más rápido, consume menos recursos que NetBeans. Hay mucha gente que prefiere NetBeans porque es un IDE que te permite a vos hacer las cosas gráficamente, poner los botones y los campos gráficamente. De todas maneras, cada quien es libre de elegir lo que quiera. Hay gente que prefiere simplemente en un editor de texto. Entonces, no sé. De todas maneras, sigamos pues con el video. Vamos a crear el proyecto. Un proyecto de Java normal. Obviamente estoy usando el Eclipse Spring. El Eclipse Spring es un Eclipse que se utiliza también para hacer páginas web del lado del servidor también. Pero por ahora vamos a trabajar con proyectos en Java sencillos. Vamos a hacer el Hola Mundo. Vamos a llamar este proyecto Hola Mundo. Yo por lo general trabajo con el Java 8 porque ya el Java 7 ya se está volviendo obsoleto. Ya uno con el Java 8 hay unas nuevas librerías gráficas muy bacanas. Entonces el Java Swing, por ejemplo, el Java Swing se trabaja solamente con se trabaja de Java 8 para abajo, pues el Java FX, que ya es una GUI en la que vos puedes personalizar los botones y todo lo que quieras. Entonces vamos a crear el proyecto. Está diciendo pues lo de la perspectiva, qué perspectiva quiero usar para el proyecto. Entonces te cambiamos toda la perspectiva. Vamos a abrir el proyecto de Lola Mundo y vamos a ver qué tiene adentro la carpeta SRC, que es la carpeta del sources, pues de los códigos fuentes en Java. En Java se manejan dos tipos de archivos, el .class y el .java. El .java es un archivo que es comprensible al lenguaje humano. Cambio el .class es el mismo archivo Java compilado y convertido para que lo entienda la máquina virtual de Java. Entonces, muestra pues cuál es la librería que se está usando, que es las librerías de Java 8, que es el que ya dije anteriormente, que es el último Java. Pues ya están saliendo versiones más actualizadas del Java 8, pero por ahora este es suficiente para lo que necesitamos. Vamos a crear un archivo class, un punto class, pues perdón, un punto Java, sino que dice pues crear una clase. En Java se crean clases para después declarar objetos. Vamos a crear la clase main, que es la clase principal, y vamos a ponerle que de una vez le ponga el método principal. Solamente en un proyecto, solamente en Java, solo puede haber un archivo .java que utilice este método, porque este método es el que se va a usar para, para que cuando la máquina virtual interprete el aplicativo, este es el que va a lanzar el resto de las funciones. Así que esta funcioncita, este método, tienen que recordarlo. No importa el nombre de la clase, pero sí importa muchísimo este método. Y solamente puede haber uno por proyecto, porque ese va a ser el lanzador. Digamos que va a ser como el iconito ese que uno utiliza en el escritorio para ejecutar alguna cosa. Algún programa, ese va a ser la función que va a lanzar el proyecto. ¿Qué es lo que hace en el Hola Mundo? Uno lo que hace es mostrar cómo hace para que se muestre en pantalla las cosas. Entonces, como ya había dicho anteriormente, las clases, existen clases y de esas clases salen objetos. También existen clases estáticas, que son clases que no tienen que declarar objetos. No sé si ya saben un poquito sobre eso, pero eso por ahora no es necesario saberlo. Esta es es una clase del sistema, que es una clase que se utiliza para mostrar, para mostrar
pues uno puede utilizar por un montón de cosas. Esta es la clase del sistema, por decirlo así. Es una de las clases principales que sirve para uno ejecutar cosas. Por lo general uno siempre utiliza, pues uno puede utilizar todo lo que hay acá, dependiendo de lo que uno necesite a medida que va desarrollando un proyecto. Pero por ahora vamos a utilizar el system.out, la función println. Bueno, entonces vamos a explicar. Este system lo que va a hacer cuando llama este out, va a llamar este objeto, va a llamar un objeto de print string. Entonces cuando uno llama a ese out, va a llamar un objeto print string, y luego ese objeto ya le podemos utilizar funciones. ¿Qué función vamos a usar de este objeto? La función print. La función print sirve para mostrar cosas en pantalla, pueden ser números, cadenas de texto, cualquier cosa. Entonces vamos a utilizar la función print, y siempre cuando se declara algo, siempre en Java cuando empieza una nueva línea hay que poner punto y coma. Bueno, me estaba poniendo rojito porque cuando no se pone los parámetros dentro de las funciones, él mismo te avisa que hace falta algo. Pues dice que en Boolean, pero hay muchas otras formas, hay muchos parámetros que uno le puede poner. Esta función, pues por lo que estoy viendo, pues maneja una sobrecarga. Esos son principios que uno tiene que saber en lenguajes orientados a objetos, que es una misma función, pero que utiliza diferentes tipos de parámetros. Si por ejemplo hay una función con dos tipos de parámetros, el sistema te va a generar error. Entonces digamos por ejemplo, print hola mundo, entonces vamos a utilizar el hola mundo y guardamos. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el proyecto. Seleccionamos el proyecto y le damos ejecutar como una aplicación de Java, y ya mostró el hola mundo. Aquí se muestran aquí muestra los resultados. ¿A qué me refiero yo con lo de utilizar dos funciones? Por ejemplo, si creamos una función, pues es que me confundo un poquito porque también utilizo JavaScript y PHP, entonces me enredo un poquito con esos lenguajes a veces. Entonces cuando creamos el public void, que no va a retornar nada, y vamos a llamar el nombre de la función, ¿cierto? Porque no tenemos otra función. Pero si por ejemplo creamos otra misma función con lo mismo, él te va a generar error porque va a decir que hay dos funciones iguales. Entonces él no sabe cuál función usar, por eso no pueden repetirse. Pero si metemos un parámetro, por ejemplo un entero, el entero no va a generar error. Pero si por ejemplo utilizamos otra la misma función, ¿cierto? Con un entero solamente, así como el de arriba, también te va a generar error, que estas dos no pueden ser porque las dos son iguales. Y no importa el nombre, lo que él interpreta es que un entero va acá y un entero va acá. Entonces no va a dejar, o sea, el sistema no va a entender nada. Pero si por ejemplo le ponemos un long o un float, que es otra variable primitiva, pues no va a generar ningún tipo de error, porque es que siempre, por ejemplo, cuando llamamos la función, otra cosa de los estáticas, por ejemplo, la función acá tiene que ser estática para poder que se vea acá. Por ejemplo, llamemos la función. Algo estático siempre se llama dentro de algo es mismo estático. El estático es algo que se puede utilizar en cualquier lado, entonces por eso genera el problema. El de que quieres cambiar la función a estática. Si quieres le damos acá en cambiar y te la pone estática. Si le ponemos un parámetro, por ejemplo el 1, te va a poner problema porque este está llamando esta función, no está llamando esta. Y entonces te va a decir poner la función por favor en estática. Entonces la ponemos también en estática. Y si le ponemos 1.5, va a generar problema porque va a llamar a esta función. Pero como esta función es estática, entonces bueno, ahí está haciendo otra cosa. Y hay que decir aquí que es float. Porque también está interpretando que es una double. Por si no recuerdan, las variables primitivas son double,
numéricas, float, long, int, entero, short y byte. Y luego va la variable, otra primitiva, la char, y y ya. Lo que pasa es que ya luego se utilizan ya objetos, por ejemplo el objeto string, que es un conjunto de charts para, eso se utiliza mucho, que es un conjunto de charts que, que te permite hacer como un texto, ¿sí ves? Entonces, ahí está. Entonces, por ejemplo, aquí en esta función vamos a aprovechar y vamos a poner este, hola mundo. Ya uno puede jugar con esto. Por ejemplo, el hola mundo y solamente acá. Porque si la ponemos, vamos a cambiar aquí el nombre del parámetro, flotante. Y flotante. Y vamos a darle un espaciocito para que no aparezca feo. ¿Qué pasa? Que va a llamar esta función, no va a llamar las otras. Por ejemplo, aquí vamos a poner otra vez system.out.println. Vamos a poner hola mundo en entero. Y acá vamos a poner hola mundo en flotante. Y acá vamos a poner hola mundo solo. El que va a llamar va a ser el hola mundo del flotante. ¿Sí ven? Si por ejemplo le quito este y le pongo el 1, va a llamar el hola mundo del entero. Y si le quito este, va a llamar el hola mundo de la función. Va. Si se me escapa alguna variable primitiva, pues con el tiempo nos vamos dando cuenta que por lo general uno utiliza esas variables dependiendo de lo que necesita. Uno por lo general utiliza la variable entera, pero a veces no es necesario, entonces uno utiliza la byte y la chor. Eso es para borrar memoria, borrar espacio en la caché y en el disco, pues dependiendo de cómo uno esté usando la información. Ya, entonces ya se vio cómo funciona. Feliz día.